Grabar. Hola chicos, mi nombre es Diego Quispe y voy a hacer su JP este semestre en Microeconomía 1 con el profesor Gallardo. Entonces, como ven acá, somos dos JPs, uno Yasmín y el otro yo, todos los lunes a las 10 de la mañana, 2 horas, y tanto Yasmín como yo somos JPs a tiempo completo, así que tenemos horas de asesoría. Me pueden escribir diciéndome, Diego, necesito una asesoría, individual o en grupo, y quedamos 1 hora durante la semana y nos juntamos, les mando un Zoom y nos juntamos para resolver dudas. En el formato presencial vamos a volver pronto. Las asesorías son 10 horas en las cuales los JPs estamos en una oficina y estamos esperando a que ustedes vengan a hacernos consultas. Pero como seguimos presencial, virtual. ¿Qué más? Tanto Yasmín como yo no somos muy mayores. Nos llevamos solamente unos años, llevamos unos años a ustedes, nada más. Así que total confianza con nosotros. Nos pueden hacer preguntas de todo tipo. eh, no hay preguntas tontas o preguntas básicas. Todas las preguntas son válidas. Y como JP de tiempo completo, también estamos dispuestos a ayudarlos en cualquier duda que tengan sobre la carrera, sobre lo que viene, sus planes de estudio, cualquier cosa. Por eso somos a tiempo completo, básicamente porque estamos a disposición de ustedes para todo lo que necesiten. Entonces, eso, más. Mi objetivo como JP no es hacerles el curso difícil, más bien es que aunque venga un examen difícil, una calificada difícil, para ustedes se les haga fácil. Entonces, no voy a estar como buscando problemas rebuscados, ni poniendo funciones hiper complejas para que desaprueben, ¿no? La idea es que todo lo que se evalúe en ese curso van a ser preguntas muy parecidas a las que hacemos las dirigidas, o también muy parecidas a lo que están en los libros. Entonces, el profesor les ha puesto acá algunos libros, como Gravito, Gravele, Nicholson, Baria, y les ha puesto los capítulos que corresponden a cada tema. Entonces, ustedes chequen los capítulos, ven los ejercicios, inclusive hay algunos libros donde hay solucionarios, como el Variant tiene su solucionario oficial, el mismo Variant ha hecho un solucionario de sus ejercicios. El Gravele, no, el Nicholson no tiene un solucionario oficial, pero igual hay un solucionario que la gente sube a internet por partes. El Gravele también. El Gravito no hay solucionario, pero utilizan la versión o la edición 2 de Gravito. La versión 1 hay algunos problemas que no tienen solución, así que lo mejor es que utilicen la edición 2. Y así, chequeando los temas. El profesor en realidad es bastante bueno y también un poquito ambicioso, porque los temas que va a abarcar son más amplios de los que usualmente se abarcan en Micro 1. Así que aprovechen, porque en realidad les va a ayudar para que se les haga más fácil Micro 2. Voy a llegar al cronograma. Ya bueno, acá tienen las fechas de las calificadas. Ya están fijas acá en el tiempo. ¿Qué más? Si no tengo mala memoria, tenemos algunas presenciales, como creo que mañana tienen presencial, ¿no? Interesante. Por ejemplo, la PC1 es presencial. ¿Qué más hay presencial? PC2 presencial, PC3 presencial, PC4 presencial. Hasta el momento, el departamento o las facultades sociales solo me ha dicho que hay un alumno de esta comisión que tiene autorización para no venir a las presenciales por un tema que está fuera de su alcance, no sé, médico o familiar.
Por los demás, tengo entendido que todos van a existir, solamente uno va a faltar. En el caso de la persona que va a faltar, creo que se le va a tomar también simultáneamente con la cámara prendida y todo eso, ¿no? Para que estén en las mismas condiciones que ustedes que van a ir presencial. Y solamente para recordarles que para entrar al campus tienen que recibir dos correos. Un correo que les va a decir apto, no apto o apto con restricciones, y otro correo que les va a decir autorizado o no autorizado. Seguro la facultad les ha mandado algún correo de Medicloud, y en ese correo ustedes entran, les hacen una serie de preguntas sobre su condición médica, y ahí les aparece, les llega un correo que dice apto, no apto. Si está apto, genial. Si está no apto, tienes que coordinar con la facultad para ver si les dan permiso de hacerlo virtualmente. Y si están apto con restricciones, tienen que llenar otra ficha para solucionar esa restricción. No sé, por ejemplo, ustedes pusieron que tienen asma, entonces la universidad tiene que asegurarse que estén bien medicados. Y para eso tienen que llenar otra, otra ficha. Aparte de todo eso, también les tiene que llegar un correo que diga autorizado o no autorizado. Si tienen actividades presenciales, les va a aparecer autorizado y no autorizado. Pero eso seguro ya les va a mandar estos días, ¿no? Previos a la calificada. Pero igual, unos días antes de la calificada, revisen que les ha llegado sus correos o que han llenado las fichas que les piden en Medicloud. ¿Qué más? Ya, las dirigidas son todos los lunes, pero vamos a colgar el PDF en lo posible un día antes. Hoy día se nos ha pasado por tiempo, pero usualmente va a estar un día antes para que vayan chequeando qué es lo que vamos a avanzar. Las dirigidas no van a tener solucionario, así que solamente va a ser lo que vamos a hacer durante las sesiones y van a quedar seguro ejercicios sin resolver que van a quedar para ustedes. Si no pueden resolverlos, están las sesiones de asesoría, ahí podemos ayudarles a resolver. Pero por un tema del profesor y el curso, no se cuelga el solucionario básicamente para incentivarlos a, a resolver, ¿no? A intentar, eh, a practicar. Pero sí hay solucionario de las calificadas. Apenas se suban las notas de la calificada, se les va a subir también el solucionario para que comparen sus respuestas. Y si hay problemas de calificación, suma o cualquier cosa, puedan pedir la recalificación, ¿no? Siempre hay algún caso en el que nos equivocamos de sumar o se nos pasa algún párrafo o algún segmento de su solución o nos equivocamos y calificamos mal o ponemos el puntaje mal, así que no tengan problemas en pedir reca, ¿no? Siempre es plausible que nos equivoquemos. Preguntas, chicos. Como ya les dije, total confianza conmigo. No tienen que decirnos profesor, JP, solamente Diego de frente. Siempre voy a estar conectado al correo y voy a tratar de contestarles lo más pronto posible. Y si les tienen algún problema que no pueden estudiar, no encuentran el libro adecuado para que les sirva, no están entendiendo las clases del profesor, cualquier cosa, igual nos avisan para tratar de solucionar de algún modo. Si no entienden lo que estoy explicando, si hablo muy rápido, muy lento, muy bajo, muy alto, si me trabo, eh, si me equivoco a sumar, a restar, díganmelo. No hay problema, no me voy a molestar. Al contrario, es cuestión de ir mejorando siempre, ¿no? La primera vez que dije en la universidad me equivoqué un montón, salí rojo de la sesión que había dictado porque me había equivocado bastantes veces y no había podido contestar las preguntas de los alumnos, así que es un proceso
de aprendizaje también enseñar, ¿no? Así que si ustedes me dicen que articulo mal, explico con muy poco detalle o la hago muy larga las soluciones, también me sirve para mí. Así que total confianza. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? A ver, veamos. Creo que esta es la dirigida. Este es de otro curso. No, este es de otro curso. No, esta es la dirigida de nosotros. Okay. Las dirigidas van a ser grabadas, como indica la facultad. Así que si por alguna razón no ven el simbolito de recording de que está grabando la lucecita roja, me avisan. Alguna vez se me ha pasado no grabar y se perdió la sesión, así que me hacen acordar. Y les voy a colgar el link del video, lo voy a colgar en Paideia, pero igual va a estar les va a direccionar a este canal de YouTube, donde están las sesiones eh, de todos los cursos que dicto y que he dictado en virtual. Por ejemplo, acá lista reproducción. Eh, no sé, en verano dicté tópicos de microeconomía y econometría intermedia. Por ejemplo, el semestre pasado dicté micro 1, pero con la profesora Guerrero, María Fernanda Guerrero. Dicté micro 1 también acá con Guerrero, 2021-1, 2021. Dicté micro con la profesora Aguilar. Así que es material de otros profesores, pero que también les puede servir, ¿no? Y también voy a poner acá una lista de reproducción de microeconomía 2022-1. Entonces ahí van a estar todos en orden por si quieren verlo, ¿no? Se me hace más fácil subirlo a YouTube porque los videos del Zoom, como que hay un tiempo de vencimiento, luego de ese tiempo se borran. Y además, para descargar en sus computadoras es más pesado el Zoom que, que YouTube, ¿no? YouTube es más flexible en cuanto a que carga más rápido y que se puede adelantar, poner por 2, por 3, en velocidad por 2, por 1.5, por 3. Entonces voy a estar subiendo ahí. Y nada más, creo. Preguntas, chicos. Creo que todo lo administrativo quede como bastante claro para que no haya problemas luego. Ok. Una pregunta, una pregunta. Comentario. Profe. Dime, Joaquín. En sí, todas las PDs son virtuales o las PC son presenciales, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, bien, bien. Solamente PCs presenciales. Y traten de venir temprano, porfa, a las PCs, porque sospecho que esos días va a haber una cola larga en la universidad. Bueno, yo ya he ido a la universidad porque he tenido que ir a recoger unas cosas al departamento y te tienen que escanear el DNI al entrar y al salir de la universidad. Entonces, como que a veces las maquinitas de escaneo se demoran en cargar para que vean tu información si estás apto y estás autorizado. Entonces, si llegan un poquito tarde, quizás no van a tener el tiempo completo para su calificar. Trate de venir con un poco de tiempo. Aunque creo que desde marzo o abril, no, no, perdón, mayo va a ser más flexible que entren a la universidad. Ahora como está un poco restringido, pero mayo creo que va a ser más flexible. Ah, y otra cosa que me había olvidado decirles. El profesor tiene una forma de enseñar particular. Como se han dado cuenta, es bien empeñoso al dictar, pero también es muy exhaustivo en qué ejercicios quiere que se hagan en las dirigidas. Por ejemplo, con otros profesores, como que hago dirigidas más largas,
y más aplicadas al tema peruano quizás, pero el profesor Gallardo, que ha estudiado en el exterior y ha hecho su doctorado afuera, sabe muy bien de que en programas de economía del resto del mundo se trabaja bastante con libros de texto. Es decir, por ejemplo, te dejan una tarea, háganse todos los ejercicios pares del libro de Gravelle o el libro de Nicholson. Esas son las tareas en otras universidades del exterior, ¿no? Así son la metodología. O el control de la semana es todo el capítulo, toda la parte uno del libro de Barrier, no sé. Entonces, por eso es que el profesor está poniendo estos, o está pidiendo, no sé, que pongamos ejercicios de libros, ¿no? Entonces, a veces van a poner, va a aparecer ejercicio 2.1 de Nicholson. A veces va a aparecer ejercicio basado en el libro, en tal de varias, ¿no? En ese caso está copiado exactamente como está en Nicholson, pero a veces va a ser basado, ¿no? Eh, muy parecido, pero quizás con algunas variaciones. Igual las calificadas, puede ser que venga algún libro, perdón, algún ejercicio basado en el libro de Garavito, o en el libro de Nicholson, de varias, de los que están en el syllabus, ¿no? Así que también sería mucha ayuda para ustedes tener que estar chequeando esos libros, los ejercicios. Por ejemplo, no sé, el Nicholson no tiene un solucionario oficial, pero sí hay como que gente que algunos ejercicios los suben solucionados a internet. Entonces pueden intentar resolver y lo comparan con el solucionario que está en internet. El Varian, por ejemplo, tiene solucionario oficial, tiene su libro que es de ejercicios y su libro que es de solucionario. Entonces pueden estar practicando ahí también. Otros libros como el de Garavito no tienen solucionario. Gravelle no he visto que haya solucionario. Eh, pero así pueden estar repasando y apoyándose entre ustedes. No sé, se juntan en grupos o todo el salón y dicen tú resuelve tales ejercicios, ¿no? Y así se van conociendo también entre ustedes. Entonces, un pilar fundamental del curso, a diferencia de otros profesores, es que acá se va a utilizar intensivamente los ejercicios que están en esos capítulos que el profesor pone acá. Bien. Ok, vayamos a los ejercicios. A ver, mientras voy cambiando de pantalla, si tienen preguntas, sería genial. Ahora acá me dicen, acá me preguntan, ¿se podría saber cómo serían las PCs del profe? Pregunta porque sus clases siento que son más que nada teóricas. Sí, el profesor es bastante teórico en sus clases. Em, Esta es la primera vez que el profesor dicta micro 1. Ha dictado un montón de veces organización industrial, creo. Creo que les serviría un montón a ustedes chequear cómo son los exámenes parciales y finales, o cómo eran los exámenes parciales y finales de su curso de organización industrial, porque lo más probable es que sus exámenes en este curso sean muy parecidos. Si no mal recuerdo, en sus exámenes de organización industrial tenía tres partes. Una parte de conceptos, otra parte de verdadero o falso y otra parte de ejercicios. Entonces lo más probable es que de esa forma venga también acá. En el caso de las PCs van a ser, eh, no se les va a preguntar teoría, sino solamente ejercicios y que quizás algunas interpretaciones. Por ejemplo, no sé si han visto todavía qué es la relación marginal de sustitución. Seguro vamos a aprender qué es eso y yo les pongo ahí. Una relación marginal de sustitución igual a menos 0.5, ¿cómo se interpreta? ¿No? Entonces solo ustedes lo explican en unas cuantas líneas. No se les pregunto una función de utilidad
mínimo a qué tipo de bienes representa, ¿no? Bienes complementarios, no sé, pues, se me fue el otro nombre. Complementarios, sigo con sueño, pero sustitutos complementarios, no sé. Y me explican ahí, les pedimos un ejemplo que pongan. Quizás eso pueden ser unos puntos, ¿no? Unos 4 puntos de esas preguntas así cortas, pero que son para interpretar o para poner verdadero o falso. Unos cuantos puntos de eso. Y lo resto, todo lo demás, van a ser ejercicios. Ejercicios que, como les dije, van a ser muy parecidos a los que hacemos en las dirigidas, quizás con un poquito mayor de dificultad, quizás para sentarse a reflexionar un rato, no idénticos, evidentemente, pero muy parecidos. Y también hay posibilidad de que vengan ejercicios idénticos o muy parecidos a los que están en los libros. Acá Vanessa me pregunta, en presencial el tiempo para llegar a las PCs era 15 minutos una vez empezada. ¿Habrá alguna flexibilidad? Buena pregunta, Vanessa. Mm, mm, Voy a preguntar yo, pero lo más seguro es que sí haya más flexibilidad. Ya, déjame consultar y les respondo a la siguiente. Igual, unos días antes de la PC, como que si tienen cualquier tipo de estas dudas, hay que comunicarse de frente con la facultad, con mesa de partes o con el secretario académico. Ellos son los más informados sobre esto. Igual voy a preguntar yo para que les pueda responder. Ok, voy a cambiar de pantalla. Estoy... Ya, entonces, esto sería la pizarra. Vamos a ver. Microeconomía 1, práctica dirigida 1. Esos apuntes sí los voy a subir o se los voy a mandar al correo, no sé cuál. Pero como les dije, solucionario, no, porque así se estructura con el proceso del curso. A ver, veamos. Ok, como ven, la dirigida está separada en dos. Uno que es un repaso matemático corto. Las preguntas son para responder bastante directas. Y una parte que ya es tema del curso, que serían preferencias y función de utilidad. Entonces, creo que hoy día vamos a acabar todo, porque son ejercicios rápidos. Así que empecemos. Básicamente, en matemática lo que ustedes deben recordar y repasar es sobre todo optimización, pero optimización restricta con restricciones de igualdad, con restricciones de igualdad. Yo sé que han aprendido a hacer restricciones con desigualdad y todo eso con su Hessiano orlado. Sí, pero al menos en este curso solo vamos a hacer con igualdad. O sea, es decir, solo vamos a utilizar el lagrangiano. Y vamos a aplicar solamente condiciones de primer orden. Las condiciones de segundo orden son importantes, pero no las vamos a utilizar porque es un curso de micro, no de matemática. Así que si en sus soluciones de las PCs, con que me pongan las condiciones de primer orden y hallen los puntos óptimos, genial. No es necesario que pongan las de segundo orden. ¿Qué más? Luego, derivadas es esencial que repasen. Integrales también. No vamos a utilizar mucho integrales, pero hay una parte donde tenemos que hallar áreas que vamos a utilizar integrales. Y nada más. Recuerden un poquito esto de los métodos de integración, quizás.
derivadas, como es la derivada de una multiplicación, de un logaritmo, de épsilons, de funciones exponenciales o de épsilons elevados a la x, a la y. ¿Qué más? Eso, no vamos a utilizar matemática intensa en realidad, va a ser matemática bastante sencilla. Entonces empecemos con, me dice, derive respecto a x1 las siguientes funciones. Entonces me dice, hay una función que depende de x1 y de x2 y que tiene la siguiente forma. x1 elevado al alfa, x2 elevado a la beta. Me dice que derive esa función respecto a x1. Entonces, si solamente derivo respecto a x1, no me importa x2, así que simplemente lo dejo ahí. ¿Y qué hago? Bajo el exponente, alfa, y le resto 1 al exponente, ¿no? Sería alfa menos 1. Y ya está. En la 2 me dice, la función depende de x1 y x2, tiene dos argumentos, x1 y x2, y la forma de la función es alfa elevado, pero alfa por logaritmo de x1 más beta x2. Derivo eso respecto a x1, entonces sería alfa, que es una constante, y derivada del logaritmo es simplemente la inversa de lo que está dentro del logaritmo. Entonces sería 1 entre x1, y como esta parte de la función no depende de x1, simplemente es 0, ¿no? Más 0 sería. ¿Qué hacemos? Luego, en la 3 me dice que la función depende de x de y. Sería x más y menos epsilon a la x. Y me dicen que derive esa función, pero respecto a x1. En esa expresión hay x1. No, solamente hay x y y. Entonces va a ser la derivada igual a 0. Este ejemplito último solamente lo ponemos para que tomen en cuenta de que hay que tener siempre en la cabeza o bien presente frente a qué estamos derivando, ¿no? Nos han pedido derivar respecto a x1, pero esta función no depende de x1. Entonces la deriva es 0. Ya, ¿qué más? Esta función inicial que tenemos acá, de la 1, es una Cobb-Douglas. Una Cobb-Douglas. La siguiente es una función cuasi lineal. Y la tercera en realidad es una combinación de lineal con... También es una cuasi lineal en realidad. Pero les hemos puesto ahí porque son funciones que se van a utilizar mucho. La Cobb-Douglas porque es una función perfecta para representar las preferencias racionales de las personas, tiene esta forma usualmente. Así. Las cuasi lineales usualmente son así, aunque también pueden ser inversos, así. ¿Cuál es la diferencia? Que la Cobb-Douglas, la función nunca choca con los ejes, ¿no? Siempre se va al infinito hacia el eje X, y el infinito hacia el eje Y, pero la cuasi lineal choca con uno de los ejes, ¿no? Sea el eje X o sea el eje Y. Otra función que se va a utilizar frecuentemente va a ser la función mínimo. Pero mínimo, función de x1, x2, igual a mínimo de 2 veces x1, 3 veces x2. ¿Cómo se grafica eso? Igualo los argumentos que están acá. Sería 2x1 igual a 3x2. Y voy a despejar. Voy a poner x1 entre x2 igual a 3 entre 2. Grafico eso. Acá puedo poner x1, acá x2. ¿Y qué hago? Voy a poner todos los puntos que cumplen con esa condición de igualdad que hemos puesto acá.
Por ejemplo, cuando x1 es 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando x1 es 3, acá, x2 es 2, ¿no? Pero si x1 es 6 y x2 es 4, se sigue cumpliendo, ¿no? Ese coeficiente. Entonces pongo acá 6, 4. Entonces, si yo junto acá una línea, esa línea junta todos los puntos donde se cumple esta función de igualdad. Y las funciones mínimo, la función mínimo no es esa línea, sino esa línea es la que junta o conecta todos los vértices de las funciones. Es decir, tengo esa forma L. Entonces todos los vértices son conectados por esa línea que cumple esa igualdad. Y la pregunta es, ¿cuál es la derivada de esa función mínimo? Porque estamos viendo derivadas, ¿no? Entonces yo diría derivada del mínimo de 2x1, 3x2 respecto a x1. Y ustedes dicen, ¿qué hago? Entonces, acá hay tres casos. Vamos a poner caso 1, caso 2 y caso 3. El caso 1 es cuando 2x1 es mayor a 3x2. Otro caso donde 2x1 es igual a 3x2. Y otro caso donde 2x1 es menor a 3x2. Si 2x1 es mayor a 3x2, ¿cuál es el mínimo? El mínimo sería este, ¿no? 3x2. Sería la función mínimo se transforma a 3x2. En el caso 2, si ambos son iguales, ambos son mínimos. Entonces la función se puede escribir de esa forma. Sería 2x1, que es igual a 3x2. En el último caso, donde 2x1 es menor a 3x2, el mínimo de esos dos valores es 2x1, entonces sería 2x1. Entonces ahí es fácil derivar, ¿no? Derivo esa función respecto a x1, sería igual a 0. Acá derivo la función respecto a x1, me saldría 2, pero también me podría salir 0. Eso vamos a ver en un rato por qué sucede. Y luego, en el último caso, me sale que derivar respecto a x1 sería 2. A ver, dejemos un toque. No, tendríamos 2x1. ¿Qué pasó acá? Ya. Y acá sería 2. 2x1, ya. Entonces, esa es una forma de solucionar, pero no es perfecta. Si nosotros vemos gráficamente cómo es una derivada, regresamos acá, y la derivada de una Cobb Douglas simplemente sería agarro un punto, y la derivada en ese punto es la tangente, ¿no? Igual acá en la cuasi lineal, agarro un punto y la tangente. Si yo hago lo mismo, acá tendría que agarrar la derivada, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro este punto, esa esquina que está en rojo, como es una esquina, no tiene una tangente clara. Entonces, en ese punto exacto no existe una derivada. No existe derivada en el caso 2.
Es decir, cuando ambos argumentos son iguales, no hay derivada. Si yo hago lo mismo, pero en un punto acá que llamo A, esa pendiente sería infinita, ¿no? Entonces acá sería infinito. La derivada de la derivada cuando la pendiente, cuando la función es totalmente parada, totalmente hacia el infinito, decimos que la derivada es infinito. Y si yo hago acá la tangente, acá en esa zona, sería 0, ¿no? Entonces, por eso es que es mejor verlo de forma gráfica. De forma gráfica, yo digo que cuando es parada, la función es infinito, cuando es echada es 0, y cuando está en el vértice no existe. Esta forma acá es válida, pero como se dan cuenta, confunde un poco, ¿no? Básicamente porque la función es una función eh, rara, muy poco usada. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Okay, vayamos a la siguiente. Me dice calcule integrales. Y me dice, hay que integrar x al cuadrado, logaritmo natural de x. Entonces yo recuerdo un teorema que teníamos en cálculo y que funcionaba de la siguiente forma, ¿no? Yo tenía que, como acá hay una multiplicación de x al cuadrado con logaritmo de x, uno de ellos tiene que ser una función u y el otro tiene que ser la derivada de una función v, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por ejemplo, puedo intentar con que este logaritmo de x sea, no sé, la función u. Y este x al cuadrado que sea la derivada de la función v, ¿no? Entonces, si u es igual al logaritmo de x, derivada de u debería ser 1 entre x, ¿no? Acá por diferencial de x. Ok, sería así. Así. Derivada de u respecto a x debería ser 1 entre x. Y si la derivada de v es igual a x al cuadrado más esto con esto, entonces v debería ser, ¿qué cosa? La integral de eso, ¿no? X al cubo entre 3. Y según lo que a mí nos enseñaron en cálculo, yo tendría que poner lo siguiente. Multiplico v por, ¿qué? Por 1 menos la integral de v por derivada de u respecto a 1 entre x, o derivada de u. Así era, ¿no? Si no me recuerdo. Entonces, haciendo reemplazo ahí, sería así. X al cubo entre 3, el logaritmo de x, menos integral de x a la 3, entre 3 por 1 entre x. Y ahí puedo hacer algunas transformaciones. Esto queda igual, pero acá tengo integral de x al cuadrado entre 3. Si integro eso, debería ser x al cubo entre 3, ¿no? X3 entre 3, logaritmo de x, sale el 1/3 integral de x al cuadrado, pero yo sé que eso es así, ¿no?
menos 1/3, que sería x a la 3 entre 3. Y siempre, como es una integral no definida, una constante. Esa sería la integral. Ahí pueden factorizar seguramente. El x al cubo. Acá es por, sí, acá pueden factorizar. Sería x a la 3 entre 3, logaritmo de x menos 1/3. Pregunta 2. Me dice, integral de 3x al cubo más 5x al cuadrado menos 2. Y veo, como es una integral de sumas y restas, lo puedo separar, ¿no? Lo separo simplemente así. Integral de 3x elevado a la 4 más integral de 5x al cuadrado menos integral de 2 y la constante, ¿no? No olvidarnos de la constante. Según las propiedades integrales, la integral puede salir, perdón, la constante puede salir, entonces quedaría así. Integral de x a la 4 sería el x con su exponente más 1, sería 5, entre ese exponente elevado a ese exponente más 1, ¿no? 4 más 1, 5. Acá, más 5, lo mismo, ¿no? X elevado a la 3, entre 3, menos 2. Y acá la pregunta es, ¿cómo es la integral de esto? Esto es como si fuera acá un 1, ¿no? O que también puede ser un x elevado a la 0. Si fuera un x elevado a la 0, sería simplemente x 0 más 1, 1, entre 0 más 1, 1, más 0. Menos 2 más 0. Menos 2x. Hasta ahí. Y acabemos con el tercero. Tercero. Me dice, integral de x multiplicado por epsilon al cuadrado. Resulta que epsilon es un número, ¿no? Es como pi, un número especial, pero al fin y al cabo un número. Entonces puede salir el epsilon, una constante. E integral de x. X está elevado a la 1, entonces simplemente x elevado a la 1 más 1, entre 1 más 1, 2. Y más la constante. Y ya está. En realidad no vamos a utilizar muchas integrales, y en el caso que utilicemos derivadas, no van a ser derivadas complejas, en realidad van a ser bastante sencillas. ¿Qué más? Vamos a la C. En la C me dicen, resuelva los siguientes problemas de optimización irrestricta. No olvide explicitar las condiciones de primer y segundo orden. Ok, como me dice irrestricta, estoy buscando máximos o mínimos globales, ¿no? Es decir, en todo el rango de la función. La función que depende de x y y es igual a menos 50x al cuadrado menos 5. Yo sé que la función solamente aparece x, ¿no? Entonces, derivo solamente respecto a x. Derivo la función respecto a x igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque sé que si yo tengo una función así, la pendiente en el punto máximo va a ser totalmente horizontal, ¿no? Una pendiente igual a 0. Igual, si tendría una función así, sabría de que en el punto mínimo la tangente va a ser esta y por tanto la derivada va a ser igual a 0. Si tendría una función así súper compleja,
sé que todos los puntos máximos y mínimos locales, como este, van a tener derivada igual a 0. Entonces, derivo respecto a x igual a 0. Sería menos 50 por 2 por x igual a 0. Y la única solución ahí es que x sea 0, ¿no? Entonces, cuando x toma el valor de 0, la función alcanza su máximo. Vayamos al 2. Me dice, una función depende de dos valores y la función tiene la forma siguiente. 10 por x a la alfa por y a la beta. Como ahora la función tiene x y y, tengo que derivar respecto a los dos. Entonces, derivo la función respecto a x y derivo la función respecto a y. Respecto a x me saldría alfa por 10 a la x alfa menos 1, y a la beta, y eso tiene que ser igual a 0. Derivada de la función respecto a y sería beta por 10 a la x elevado a la alfa por y beta a la menos 1, y eso igual a 0. Entonces tengo dos condiciones de primer orden. Entonces voy a solucionar este sistema de ecuaciones. Esas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, veamos. ¿Qué puedo hacer ahí? Acá. A ver, si tengo esto, podría hacer lo siguiente. A ver, en el primer caso, igual a 0. Tengo que buscar dos valores de x y y que cumplan ambas condiciones. A ver, si acabo lo siguiente. Alfa. Bueno, lo primero que podemos hacer es eliminar el 10, ¿no? El 10 se va, el 10 se va, el alfa también y el beta también porque son constantes. Entonces me quedaría x alfa menos 1 por y a la beta es igual a 0. Y acá sería x a la alfa por y beta menos 1 es igual a 0. Entonces, si x toma el valor de 0 y y toma cualquier valor, se cumple, ¿no? Si x toma cualquier valor y y toma el valor de 0, también se cumple. Y si x es igual a 0 y y es igual a 0, también se cumple. Entonces ahí está tres sets de soluciones. El problema es que solamente puede haber un máximo global, ¿no? No puede haber varios máximos globales ni mínimos globales. Por tanto, estos son simplemente óptimos locales, no son globales. Pasemos al 3. El 3 es una función que vamos a utilizar muy frecuentemente. Entonces, la función depende de x y y, es igual a alfa logaritmo de x más beta logaritmo de y. Igual, como hay x y y, derivo respecto a ambos, ¿no? Respecto a x sería alfa por derivada del logaritmo, que es la inversa de lo que está dentro del logaritmo. Esto igual a 0. Y acá la derivada respecto a y sería simplemente beta entre y es igual a 0. Entonces, dos condiciones de maximización. Y resulta que si yo hago esto, me sale que alfa es igual a 0 y que beta es igual a 0. Ninguna de esas dos condiciones me dan información sobre x y y. Si sucede eso, es porque no hay un óptimo. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo grafico esa función, me va a salir de esa forma.
Y esa función no tiene máximo ni tiene mínimo. ¿Por qué? Porque el máximo valor está al infinito, esto se va al infinito, y el mínimo valor siempre va a converger a cero, pero nunca va a chocar a cero. Entonces no tiene un valor mínimo. Siempre está acercándose a cero, pero nunca termina de llegar a cero. Sería como cero y un cachito más, ¿no? Va a haber casos en los que va a haber óptimos, va a haber casos donde van a haber más de un óptimo, y va a haber casos donde va a haber solamente un óptimo como este. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Preguntas ahí, chicos? Y ahora sí vayamos a los ejercicios de Nicholson. Nicholson me dice lo siguiente. Suponga que una función de utilidad que depende de dos bienes, x y y, tiene la siguiente forma. 4x al cuadrado más 3y al cuadrado. Y me pide, calcule derivada de u respecto a x y derivada de u respecto a y. Entonces, derivada de u respecto a x simplemente sería 4 multiplicado por el exponente 2 por x elevado al exponente menos 1. Sería 8x. Derivada de u respecto a y sería 3 multiplicado por el exponente de y por y elevado al 2 restado con 1. Sería 6y. Luego me pide, evalúe estas derivadas parciales en x1 y x2. Entonces, si yo grafico esta función, a ver, por ejemplo, ¿cómo se grafica esto? Por ejemplo, si yo no sé cómo se grafica esto, yo soy perdido, pueden tabularlo, ¿no? Y graficarlo. Pero si están en su casa y quieren repasar y no están seguros, pueden entrar, por ejemplo, a Wolfram Alpha o otros programas de gráficos, ¿no? Sobre todo esto es bastante útil cuando tienen funciones bien complejas. Yo recuerdo que alguna vez en un curso me dieron una función gigante que era imposible graficarla de forma sencilla. Entonces, ¿qué hago? Simplemente copio esto al programa o alguno de estos, como Wolfram Alpha, y veo cómo se grafica, ¿no? Ahí dice que es una parábola, ¿no? Espero que grafique un rato. Si solamente utilizo el cuadrante positivo, el cuadrante 1, sería esta parte de acá, ¿no? Entonces, según eso, yo sé que tiene esa forma. Vamos a graficarlo. Regresamos a la pantalla. Pizarra, perdón. Y ahora sí. ¿Qué me pedían? Regresamos. Escriba la parcial en 1 y en 2. Entonces, yo he visto que esas funciones tienen esta forma, ¿no?
algo así. Y entonces me piden la derivada. Pero yo sé que la derivada depende del punto donde estoy, ¿no? En este punto de acá, en ese punto A, la derivada es más echada de lo que es en el punto B. En el punto B es más empinada. Entonces, puedo simplemente reemplazar, no pasar el valor puntual. Entonces, en el caso de la derivada de u, cuando x es igual a 1, sería simplemente 8 por 1. 8. La derivada de u, cuando y es igual a 1, sería simplemente 6 por, acá es 2, ¿no? 2. O podemos poner así, ¿no? Es mejor así. Derivada de u, cuando x es igual a 1 y y es igual a 2, sería 8 por x, que es 1. Derivada de u, cuando x es 1 y y es igual a 2, 6 por 2, 12. ¿Qué más nos piden? Escriba la diferencial total para u. ¿Cuál es la diferencial total? Recordemos que yo sumo las derivadas parciales, debería tener el diferencial total, ¿no? No sumar, sino graficar. Perdón. El diferencial total sería igual a un conjunto donde acá está la derivada de u respecto a x, coma, derivada de u respecto a y. Yo sé que la derivada de u respecto a x es 8x y acá es 6y. De forma puntual en el punto x igual a 1 y y igual a 2, ese diferencial va a ser igual a 8,12. Simplemente el diferencial es el conjunto de todas las derivadas posibles. No, acá es un conjunto de dos elementos. ¿Por qué? Porque solamente hay x y y. Pero si la función tendría 5 elementos, x, y, z, no sé, otros más, tendría 5 elementos del conjunto. Ok, sigamos. Nos piden el siguiente. Ya. Es el conjunto de diferenciales, ¿no? Pero también nos pueden pedir lo siguiente. A ver, ya. Si yo grafico así o escribo así, seguro van a recordar esto. A esta suma de derivadas parciales multiplicadas por los diferenciales se le llama el diferencial de u, ¿no? Entonces el diferencial de u como conjunto se ve de esta forma, que en algunos libros lo pone así, pero el diferencial de u como función es el de acá abajo. Simplemente es la suma de diferenciales. Entonces simplemente reemplazo derivada de u respecto a x, sería 8x, multiplicado por el diferencial de x, más derivada de u respecto a y, que sería 6y, por derivada de y. Matemáticamente este sería el diferencial de u. Lo que me está diciendo ese diferencial de u es todos los posibles cambios marginales que puede haber cuando se cambia, cuando se mueve x, se mueve y. Por ejemplo, si me dicen x varía en una unidad y y varía en 2 unidades, ¿cuánto varía la utilidad? Variaría acá por 1
y acá por 2. Sería 8x más 12y. Pero también necesito saber en qué punto inicial estaba parado. Supongamos que yo estaba parado inicialmente en el punto x1 y y2. Pues acá sería 8 por 1, 8, más 12 por 2, 24, sería 32, ¿no? Entonces lo que me dice esto es, si yo estaba parado inicialmente en el punto x1, y2 y aumento el consumo del bien 1 en una unidad y aumento el consumo del bien 2 en 2 unidades, mi utilidad va a aumentar en 32. A eso se refiere. Entonces, para eso sirve el diferencial. Pregunta, chicos. Ok, sigamos. Diego, disculpa. Dime. Lo que dice en la PD, que dice, bueno, diferencial de X sobre diferencial parcial de Y, ¿tendrá relación con la tasa marginal de sustitución? Sí, sí, está muy bien. La tasa marginal de sustitución en realidad es una relación de derivadas. Entonces, seguro han visto acá. En algunos libros aparece relación marginal de sustitución, otros tasa marginal de sustitución, que es así, dependiendo, no importa si es Y, pero en algunos libros aparece como dx entre dy, en otros aparece al revés. Eso lo vamos a definir bien en la siguiente clase. Pero básicamente es eso, ¿no? Una relación de diferenciales. Pero si yo le pongo acá utilidad, perdón, diferencial de u entre diferencial de y entre diferencial de u entre diferencial de x, sigue siendo lo mismo, ¿no? Si yo simplifico estos, sigue siendo lo mismo. Entonces, yo sé que esto es la utilidad marginal de y entre utilidad marginal de x. Entonces, la tasa marginal de sustitución se puede ver como una relación de diferenciales, también se puede ver como una relación de derivadas y también como una relación de utilidades marginales. Eso ya es cuestión de la siguiente clase, pero exactamente por eso estamos repasando esto de diferenciales, para que se nos haga fácil la siguiente. A ver, nos dice, calcule derivada de x respecto a y para diferencial de u igual a 0. Es decir, cuál es la opción contenida entre x y y manteniendo constante u. Lo que voy a hacer es simplemente agarrar esto que tuve hace un rato. Bueno, ya estaba reemplazado. Me dice que el diferencial de u, que es el mismo de este, debe ser 0. ¿No? Perdón. Acá estamos en ABC en la D, ¿no? Ya, vamos a 8x diferencial de x más 6y diferencial de y. Y despejo. Cargamos. Menos 8x de x igual 6y de y de x entre diferencial de y. Sería 6y entre 8x con negativo, ¿no? Entonces, simplifico eso. Sería, perdón, acá está mal. 6y, 8x. Todo está bien, ¿no? No me equivoqué en algo. Si me equivoco, chicos, me hacen dar cuenta, por favor. Ya, entonces,
acá quedaría así. Me estaban pidiendo cuál debe ser este valor para que el diferencial sea igual a 0. Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo es, ¿cómo debe ser la relación entre las variaciones de las cantidades de X y Y para que no varíe mi utilidad? Supongamos que yo estoy comiendo 4 panes y 5 tazas de café. Y mi utilidad es igual, no sé, supongamos a 9, ya, no sé. 9, con estos dos bienes. Ahí me dice, no quiero que varíes tu utilidad debe seguir siendo 9. Pero para eso tienes que aumentar una cierta cantidad de panes y tienes que reducir una cierta cantidad de cafés. ¿Cuál tiene que ser la relación entre esas dos variaciones para que tu utilidad siga siendo constante? A eso se refiere con esto. Entonces, esas variaciones de panes y cafés son este diferencial de X y diferencial de Y. Y como uno tiene que aumentar y el otro tiene que disminuir, por eso el signo es negativo. Ya. ¿Tienen preguntas de esta parte, chicos? Ya, vayamos al último que dice, demuestre que la utilidad igual a 16, la utilidad es igual a 16 cuando X es igual a 1 y Y es igual a 2. Utilidad igual a 16 cuando X es igual a 1 y Y es igual a 2. Ya. Yo tengo que la función utilidad cuando X es igual a 1, Y es igual a 2, simplemente reemplazar, ¿no? 4 por 1 al cuadrado más 3 por 2, 16. Nada más. Como se dan cuenta, los ejercicios de Nichols son bastante sencillos. Son ejercicios introductorios en realidad. Los de Varian ya son un poquito más complejos. Vayamos al siguiente, que es el E. Me dice, considere el siguiente problema de maximización. Me dice, hay que maximizar Y, que depende de X1 y de X2, según esta forma. Sujeto a que la diferencia de una constante, menos X1 y menos X2, debe ser igual a 0. Donde K es una constante que se le puede poner cualquier valor. Y me dice, demuestre que si K es igual a 10, este problema puede resolverse como uno que solo implica restricción de igualdad. A ver, probemos. Podemos hacer un lagrangiano. Lagrangiano sería mi función objetivo, que es esta, la que tengo que maximizar. X1 más 5 logaritmo de X2. Y luego le pongo más el lagrangiano, pero el lambda, porque el lambda, con la restricción, que es esta, despejada, ¿no? Ya está despejada, la copio igual entonces. Y derivo respecto a las endógenas. ¿Cuáles son las endógenas? Las endógenas son aquellas que se pueden mover. En este caso, son X1 y X2, porque son aquellas que determinan el valor de Y. Y sería una exógena en realidad. O bueno, Y sería el valor objetivo. Las endógenas serían X1 y X2, las exógenas serían las que están dadas, como K. Entonces, como hay dos endógenas, derivo respecto a X1 y a X2. Respecto a X1 sería 1 menos lambda igual a 0. Y respecto a X2 sería 5 entre X2 menos lambda es igual a 0. Entonces, acá de espejo sería lambda es igual a 1. Acá de espejo lambda sería igual
a 5 entre x2, pero lambda sé que es 1, entonces sería 1 igual a 5 entre x2, y x2 sería igual a 5. Entonces ya sé el valor de x2, no hay problema. Ahora me falta el valor de x1. ¿Qué hago con este valor? Lo reemplazo acá, en la función, en la restricción presupuestaria. Entonces sería k menos x1 menos x2, que es 5, igual a 0. Sería k menos x1 es igual a 5. Y si me dicen que k es igual a 10, entonces sería 10 menos x1, 5, x1 sería igual a 5. Entonces x1 es igual a x2, que es igual a 5. Ok, ¿qué más? Ya. ¿Qué pasaría si yo solamente hago lo siguiente? Si a mí me dan la... Vayamos al 2. Demuestra que resolver ese problema para que igual a 4 requiere que x1 sea menos 1. Es el 2, ¿no? Me dice con k es igual a 4. El problema se debe solucionar con x1. Bueno, con x1 es igual a menos 1. Pues de vuelta, ¿no? De vuelta hago lo mismo. El lagrangiano es todo esto. El problema es exactamente el mismo. No cambia nada, solamente que una vez que hallo x2, reemplazo a mi función, a mi restricción presupuestaria, pues en este caso k ya es 4, ¿no? Sería 4 menos x1 menos x2 igual a 0. x2 es 5, sería 4 menos x1 menos 5 es igual a 0. x1 debería ser menos 1. Entonces, ya está. ¿Cuál es la solución de este problema cuando k es igual a 10? Cuando k es igual a 20, perdón. Entonces, de vuelta hago lo mismo, ¿no? Entonces, resulta lo siguiente. Hallé que x2, luego de hacer el lagrangiano, hallo que x2 es igual a 5, y luego regreso a mi restricción presupuestaria, o a mi restricción, perdón, que sería k, ahora que es 20, menos x1 menos 5 es igual a 0. ¿No? Entonces, acá sería 15 menos x1 es igual a 0. x1 es igual a 15. Ah, a ver. Perdón, teníamos logaritmo acá. Uh-huh. A ver, x es igual a... A ver, veamos de vuelta. Logaritmo de 2, que es 10. x2 sería 5. Está bien. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? A ver, ahora sí pasemos al loque. Esto es un repaso nomás de lo que en teoría tenemos que saber en cálculo. Seguro que les apareció muy sencillo a muchos de ustedes, pero era bueno recordar.
Ahora pasemos a preferencias y función de utilidad. Deme un segundo. Ahora sí. Las funciones de utilidad sirven para representar las preferencias de los consumidores. Entonces, por ejemplo, veamos el ejercicio A. Vamos a combinar un poco de teoría y matemática. Dice, grafica las siguientes curvas de indiferencia para las siguientes funciones de utilidad y determina si tienen curvas de indiferencia convexas. Primero, voy a graficar cualquier curva ahí. Una curva de indiferencia, supongamos esta, donde yo pongo en un eje X y el otro Y. X y Y son dos bienes. X, un bien cualquiera y otro bien cualquiera. Y todas las combinaciones que están sobre esa curva me dan la misma utilidad. Por ejemplo, en ese punto A, yo tengo una unidad de X y 5 unidades de Y. Y en el punto B, yo tengo 6 unidades de X y 1 unidad de Y. Ambas combinaciones de bienes me dan la misma utilidad. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma curva de indiferencia. Entonces acá, por ejemplo, esa curva de indiferencia está asociada a una utilidad, digamos, 20, estoy inventando. ¿No? Entonces, a eso se refiere. Una curva de indiferencia que esté más alejada del punto de origen, seguro va a tener una utilidad mayor, supongamos 40. Entonces, mientras más me alejo del punto de origen, la curva de indiferencia está representando una mayor utilidad. Para eso sirven las curvas de indiferencia. Y están reflejando las preferencias de la persona. Por ejemplo, acá yo veo que esta persona está dispuesta a reducir su consumo del bien Y por aumentar su consumo del bien X. ¿No? Y eso me hace sospechar que son bienes sustitutos, porque renuncias a uno para tener otro. Si, por ejemplo, yo tendría una curva de indiferencia en forma de L, y yo estoy en un punto acá, supongamos en la esquina, el punto A, y acá tengo el bien X, acá tengo el bien Y, y acá me dice, tengo una unidad de X y tengo 3 unidades de Y. Y como está en esta curva de indiferencia, yo voy a decir que esa curva de indiferencia vale 20. Entonces, una unidad del bien X consumida junto con 3 unidades del bien Y me da una utilidad de 20. ¿Qué pasa si yo me voy al punto B? En el punto B, yo tengo 2 unidades del bien X y 3 unidades del bien Y. He aumentado mi consumo de X y a pesar de eso sigo teniendo la misma utilidad de 20. Entonces, eso me hace sospechar que son bienes complementarios, ¿no? Que no me sirve consumir más de un bien de uno de ellos sin aumentar en la misma proporción el consumo del otro bien. Esta unidad adicional del bien X1 no me aumentó nada de utilidad. Si, por ejemplo, mi curva de indiferencia tenía la siguiente forma, veamos, así, X, Y, no, otra forma, que sea más intuitiva. Así, X, Y.
Por ejemplo, yo estoy en el punto A y me está diciendo lo siguiente. Tengo una unidad de X y 2 unidades de Y. Y mi función de utilidad asociada, o mi cantidad de utilidad asociada es 10, supongamos. Entonces, con una unidad de X y 2 unidades de Y, tengo una utilidad de 20, de 10, perdón. Si yo sigo moviendo mi curva, por ejemplo acá, supongo que la utilidad ahí es 15. ¿No? Entonces, en ese punto, si yo tengo una unidad de X y 3 unidades de Y, aumentaría mi, mi utilidad. Sí, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Aumenta o no aumenta? Otro ejemplo más claro. Ya, casa más clara. Ya. Supongamos que yo estoy en el punto A. En el punto A, yo consumo de X 10 y consumo de Y 5. Y mi utilidad es 10. Si sigo consumiendo 10 y ahora reduzco mi consumo de Y a 2, resulta que mi utilidad ha aumentado a 15. ¿Eso qué quiere decir? Que si reduzco mi consumo de un bien, aumenta mi utilidad. ¿Eso en qué caso sucedería? En que el bien Y es un mal. Mientras menos consumo de ese bien, más utilidad tengo. Y el bien X sería un bien, ¿no? Entonces, uno de ellos es un mal, el otro un bien. Por eso es que nos están preguntando si la curva es convexa al origen. Si la curva es convexa al origen, como esta primera de acá, ambos bienes son bienes, porque ambos nos dan bienestar. Pero si la curva no es convexa, como esta última que he graficado, uno de los bienes va a ser un mal, o los dos van a ser un mal. Es por eso la pregunta si es convexa o no es convexa. Entonces, si es convexa, los dos son bienes. Pregunta, chicos, a seguir. Todo claro, pues. Ya, genial. Vayamos a... Me dice, la función utilidad depende del consumo de dos bienes que tiene la siguiente forma, 10x más y. Entonces, hago así. En un eje pongo al x, en otro al y. Y para graficar siempre les aconsejo de que fijen el u o una constante, lo primero, que sea una constante el u, y que despejen respecto a la variable que está en el eje vertical. En ese caso, y está en el eje vertical, ¿no? Entonces voy a despejar y. Sería y es igual a u menos 10x. Entonces, en ese caso yo sé que esto tiene un intercepto que es u constante y una pendiente negativa de menos 10. Entonces, yo puedo agarrar acá cualquier número constante u. Como la pendiente es constante,
va a tener esta forma, ¿no? Y la pendiente de eso sería menos 10. Esa es una de las curvas de indiferencia. Y bueno, el mapa de curvas de indiferencia serían todas las que son paralelas, ¿no? Así. ¿Qué más? Nos pide si es convexa. Bueno, una función lineal es convexa y cóncava a la vez, ¿no? Entonces, sí es convexa. Y como es convexa, tanto X como Y son bienes. Ninguno es un mal. En el 2 me dice, utilidad depende de dos bienes y se relacionan según esta forma. Igual, yo les aconsejo ahí fijar la utilidad y luego despejar la variable que va a estar en el eje horizontal, perdón, vertical. Entonces, despejo Y sería igual a U menos raíz de X, ¿no? Entonces, veamos. Si X es igual a 0, ¿cuánto sería Y? Sería 1. Sería U. Si X aumenta, Y va reduciéndose, ¿no? Entonces acá va a haber una tendencia negativa. Pero como está elevado como tiene raíz, esa reducción cada vez va a ser más grande, ¿no? Por la raíz. Entonces la caída va a ser la siguiente, así. Supongamos, a ver, si yo despejo esto al revés, sería raíz de X igual a U menos Y. Y le pongo lo siguiente. Esto elevo así, U menos Y al cuadrado. No, mejor no, así nomás. Quería ver si convergía a 0 o no, pero sí converge normal. Entonces, tiene esa pendiente, ¿no? Simplemente porque acá tiene está elevado al cuadrado. Pero está como raíz. Entonces, sería su forma. Si, por ejemplo, quiero los mapas de curvas de indiferencia, todos los mapas tendrían que chocar con el otro eje e ir así, ¿no? Esta es una función cuasi convexa o cuasi lineal, perdón. Y también es una convexa, ¿no? No hay problema. Ambos son bienes. El 3 es una función bastante especial porque nos puede confundir un montón. Esta función que tienen ahí es una función que se va a utilizar un montón. A ver, logaritmo de X menos A más logaritmo de Y menos B. Resulta que esta función se utiliza con mucha frecuencia porque ese A y el B se interpretan como el consumo mínimo o la cantidad de consumo mínimo de cada uno de los bienes, del bien X y del bien Y. Por ejemplo, X puede ser la cantidad de carbohidratos, y Y puede ser la cantidad de proteínas o de hierro, por ejemplo. ¿No? Una persona no puede tener hierro igual a 0, estaría muerto. Una persona no puede tener carbohidratos igual a 0, no puede consumir 0 carbohidratos, estaría muerto. Entonces, hay un mínimo vital que necesitamos para sobrevivir. Y el A y el B se refieren a eso. Entonces, el A es el mínimo de carbohidratos que necesito para sobrevivir. El B es el mínimo de hierro que necesito para sobrevivir. Por eso es que es bastante utilizada esta función, ¿no? Porque es bastante intuitiva. Entonces, veamos. Acá tengo un montón de casos, ¿no? El A y el B pueden ser positivos, el A y el B pueden ser igual a ceros, pueden ser negativos,
uno puede ser negativo y el otro positivo. Entonces, un poquito, hay varios casos. Veamos un caso que fuera A y B son iguales a 0. Si A y B son iguales a 0, tendría simplemente logaritmo de X más logaritmo de Y. Y como les mostré hace un rato, eso es una Cobb-Douglas que tiene esta forma. La curva no va a chocar ni con el eje X ni con el eje Y. Si, por ejemplo, A es mayor a 0 y B es mayor a 0, la función va a tener esa forma. En ese caso, no es convexa, ¿no? No es convexa. Si no es convexa el origen, no son ambos bienes. En ese caso, los dos son males, en realidad. ¿Qué más? Si ambos serían negativos, tendríamos, perdón, si ambos son, no, perdón, son positivos, a ver, veamos, si son positivos, debería ser así. Si ambos son negativos, debería ser al revés, ¿no? Así. También. ¿Qué más? Hay diferentes combinaciones, ¿no? Si A es positivo y B es negativo, va a ser, si no me recuerdo, así. Si A es negativo y B es positivo, va a ser así. Por ejemplo, el X y el Y, en este caso yo sé que el Y es un bien y el X es un mal. Y yo sé que acá el X es un bien y el Y es un mal. O al revés, a ver, veamos. Esto apunta, sí, está bien. Siempre esta parte de acá debe apuntar al bien. En este caso sería de esta forma. Solamente les muestro esto, no vamos a utilizar este, ni vamos a utilizar este, ni vamos a utilizar este. Vamos a utilizar este, vamos a utilizar este. Solamente para que sepan que puede haber casos raros donde si esa constante A y B cambia de valor, se distorsiona todo el gráfico. Vayamos al 4, que me dice que la función de utilidad depende de X y Y, donde es una función mínimo 10x, 3y. Ya hace un rato hemos visto cómo se hace, cómo se grafica, ¿no? Igualamos estos. X entre Y sería igual a 3 entre 10. Busco acá X, Y. Busco todos los puntos que cumplen esa igualdad, que va a ser una recta así. Y las curvas de indiferencia serían las que pasan, cuyo vértice pasa por esa línea, ¿no? Así. Esta relación también se puede interpretar. Yo puedo decir, por cada 3 unidades del bien X que esta persona consume, debe acompañarla siempre con 10 unidades del bien Y, para que le dé mayor utilidad, ¿no? Si esa relación no se cumple, la persona simplemente está perdiendo recursos, ¿no? Está consumiendo uno de los bienes por las puras, no le da utilidad. Preguntas, chicos. Las dos siguientes son bastante sencillas, las vamos a hacer al toque. Veamos. Dice, el fanático de Philips siempre come sus bocadillos en el estadio en forma especial. Consume un hot dog de un pie de largo con exactamente la mitad de una medianoche. No sé qué es eso. Una onza de mostaza y 2 onzas de pepinillo. Medianoche creo que es un postre o así. Su utilidad es una función de solo esos 4 artículos y cualquier cantidad extra de ellos sin los demás ingredientes carece de valor.
O sea, lo que me está diciendo con esa última frase es que tienes que comerlos en la misma proporción, ¿no? Tienes que comer un hot dog con medianoche, con una onza de mostaza y 2 onzas de pepinillo. Si, por ejemplo, le dan una onza de pepinillo adicional, pero todo lo demás constante, no le sirve. Como hemos visto hace un rato, cuando hablamos de ese tipo de bienes que se complementan, estamos hablando de una utilidad mínimo, ¿no? Entonces, un hot dog con medianoche, que le habíamos puesto, no, perdón, era un hot dog, ¿qué más pusimos? Una medianoche, medianoche, ¿qué más le pusimos ahí? Ah, mostaza y pepinillos, ¿no? Son 3 variables, H, media, mosta y P. Y la pregunta es, ¿cómo lo acompaño a esos números? Entonces, así rápidamente yo diría, sí, un hot dog, eh, medianoche, una mostaza y 2 pepinillos. Y ya está. Resulta que eso está mal. Parece lo más intuitivo, pero no. Lo correcto debería ser así. H, acá, 1 entre 1H, 1 entre 0.5 medianoche, 1 entre 1 mostaza y 1 entre 2 pepinillos. Entonces me saldría así. H, 2 medianoche, 1 mostaza y 2 pepinillos. Entonces, este inicial estaba mal. Aunque parecía lo más correcto, está mal. Se tienen que poner como coeficientes que acompañan a las variables a la inversa, no a, no a eh, no al valor en sí. A ver, ¿qué más? Acá 0.5, 0.5. ¿Qué más? Me dice, ¿cómo podrían simplificarse las cosas considerando que la utilidad de ese fanático es función de un solo bien? Entonces puedo juntar todo esto, ¿no? Y simplemente, en lugar de decir un hot dog más 2 medianoches más una mostaza, le pongo un combo, ¿no? Un combo, eh, un combo completo de todo eso. Nada más. Y cada combo, ¿cuánto me costaría? Según los precios que me dan en la parte 3, que cada hot dog está cuesta $1, cada medianoche 50 centavos de dólar, cada mostaza o cada onza de mostaza 0.05 y cada pepinillo 0.15. Simplemente multiplico, ¿no? Entonces me saldría $1.60 cada uno de los combos que le da a la persona. Vayamos al me dice lo siguiente. Muchos lemas o frases publicitarias parecen señalar algo sobre las preferencias de las personas. ¿Cómo recogería usted estas frases o lemas publicitarios como una función de utilidad matemática? En el 1 me dice, la margarina Promise es tan buena como la mantequilla. Entonces, si me están diciendo que es tan buena como la otra, entonces son sustitutos, ¿no? Yo puedo sustituir un bien por el otro. Puedo sustituir margarina por mantequilla. Entonces, lo primero que puedo decir son sustitutos. Y hay 2 tipos de sustitutos. Uno que son perfectos y otro que son imperfectos. ¿No? Por ejemplo, a mí me da igual consumir azúcar blanca o azúcar rubia. Esos son perfectos, ¿no? Sustitutos imperfectos puede ser, por ejemplo, Popeyes con KFC. Son parecidos, tienen la misma función, pero yo me puedo inclinar un poquito más por el otro, ¿no? No son tan perfectos, no son sustituibles completamente. En este caso me dice que son tan buena como la otra, entonces es perfecto.
Los sustitutos perfectos se grafican como funciones lineales. Así. Y las funciones lineales tienen la siguiente forma. Yo le pongo acá, no sé, P de promise y B y M de mantequilla. Entonces yo le puedo poner así. P más B. O 5P más 5B. No sé. Cualquiera. Los coeficientes que van acá adelante, en este caso 1, 1, me están diciendo cuánto prefiero más uno que otro. Por ejemplo, si yo tendría acá 1 y acá 2, lo que me estaría diciendo es que me da el doble utilidad la mantequilla que el promis, ¿no? En ese caso, como ambos me dan lo mismo, 1, 1, suficiente, me dan la misma utilidad cada uno. El 2 me dice, las cosas van mejor con Coca-Cola. ¿Qué me está diciendo eso? Básicamente, que mientras más Coca-Cola consumo, mayor utilidad tengo, ¿no? Entonces, la función de utilidad puede ser, tiene que ser creciente, evidentemente, ¿no? Entonces, la derivada de la utilidad respecto al consumo de Coca-Cola tiene que ser primero con pendiente positiva, ¿no? Más Coca-Cola me tiene que dar más utilidad. A eso se refiere. Entonces, cualquier función que cumpla eso, esa derivada, es una función que refleja esa preferencia que me da el lema. Finalmente, me dice el 3. No puedes comer solo una papa frita Pringles. Entonces, no puedes comer solo una papa frita. Supongamos lo siguiente. Es como esta función que tuvimos acá hace un rato, ¿no? Que es un mínimo. Supongamos lo siguiente. Pongo una función de utilidad que me dice consumo Pringles y consumo el resto de bienes, que es X. Y le puedo poner logaritmo de Pringles menos 1 más X y multiplicado por cualquier cosa. No sé, logaritmo, o puede ser simplemente 5X. No importa porque no me está hablando del X, me está hablando solamente del P. Entonces, yo sé que el logaritmo no puede ser de un valor negativo, ni siquiera de 0. Entonces, este valor siempre tiene que ser mayor a 0. Por tanto, P tiene que ser mayor a 1. Y eso es lo que me está diciendo exactamente ese lema. No puedes comer solamente una papa frita. Lo más probable que en las calificadas les pongamos algo así, ¿no? Les decimos, esta persona no solamente puede comer papas fritas y prefiere consumir también mantequilla en lugar de margarina. Grafique o proponga una función de utilidad y maximícela. Así puede ser un ejercicio típico que se les da. ¿Preguntas, chicos? Ok. Como les dije hace un rato, cualquier pregunta, duda que tengan, me pueden escribir. Y ya nos estamos viendo la siguiente clase con temas más abocados al curso. Hoy día hemos hecho un repaso que seguro ha sido un poquito aburrido, pero la siguiente ya vamos más con ejercicios más complejos. Ok, chicos, cuídense, ya me pasé el tiempo. Nos vemos.